él dijo, bueno, no, el alto el fuego en esas regiones del mundo es atacar o disparar suavemente. Es un cinismo realmente vergonzoso porque es hablar de Asia Occidental como si fuese otro mundo. En este momento, la primera víctima de esa guerra, de la guerra se le llama guerra cripto, Ramón. Ujú. Recientemente algunos analistas la han acuñado así. Bueno, quién sabe qué más pueda venir por allí. O sea, quién más. Fíjate, a Venezuela le hicieron una guerra. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Pueden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero tiene el agrado de contar con la presencia de Ramón Medero Escalante, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Y en este programa le vamos a dedicar a la actualidad en Asia Occidental. ¿Qué está aconteciendo desde que el Estado fáctico de Israel y Estados Unidos iniciaron una guerra ilegal, una guerra en la que no hay ninguna razón para un ataque? Han hecho mentiras, han difundido fake news para atacar a Irán. Irán se defendió, ya los derrotó, los ha derrotado dos veces en aquella mal llamada guerra en la que solamente estuvo, entre comillas, Israel. Ahora derrotó a Estados Unidos y, ¿qué dices, Ramón? ¿Los volverá a derrotar Irán? Bueno, ellos están derrotados. Saludos a todos y a todos. ¿Cómo están? Gracias, Ricardo. Estados Unidos está derrotado y además, como lo hemos venido diciendo desde hace meses, está empantanado en el mismo problema que ellos se buscaron. Entonces, el cinismo ha llegado a la máxima expresión en Trump, que ha dicho, no sé si recuerda, hace poco, cuando le preguntaban por el alto el fuego, que había habido algunos ataques, algunas escaramuzas, donde lamentablemente fueron asesinados algunos soldados iraníes allá en el estrecho de Hormuz, y él dijo, bueno, no, el alto el fuego en esas regiones del mundo es atacar o disparar suavemente. Es decir, un cinismo realmente vergonzoso porque es hablar de Asia Occidental como si fuese otro mundo, como si lo que vive allí no son seres humanos, como si los ataques, las pérdidas humanas y materiales no importaran. El cinismo de decir que disparar suavemente no es violar el alto el fuego. Eh, Irán, en cambio, dentro de su disciplina religiosa, diplomática, eh, y, bueno, dentro de su disciplina como ideología, pues dentro del Islam y esto, se ha mantenido en ese sentido respetuoso de los acuerdos y del alto el fuego y no ha hecho otra cosa sino responder a esos ataques de Estados Unidos. Primero, ha sido firme en sostener que la paz es solo posible con la salida de la presencia militar estadounidense en los países que rodean a Irán, a la República Islámica de Irán. Porque si ustedes ven el mapa de dónde están las bases colocadas, allí estratégicamente durante décadas, Irán fue rodeado literalmente de bases militares para asediarla, para buscar derrotar y derrocar la revolución islámica de Irán. Y la otra garantía que pide Irán en esas negociaciones es que el cese del fuego tiene que ser absoluto en todos los frentes. Y Estados Unidos, en su terquedad y en su ignorancia ya legendaria,
bueno, no contempla los otros frentes, sino cree que el alto el fuego es solamente entre Irán Israel. Y Estados Unidos. Y resulta que el frente del Estado sionista de Israel en el sur de Líbano y en Beirut sigue activo. Y ante el irrespeto del alto el fuego, ante la continuación de los ataques asesinos, las masacres que está cometiendo el Estado sionista de Israel en el sur del Líbano y en Beirut, Irán entonces atacó de una manera severa, lanzó una andanada de misiles y dio en el blanco de objetivos estratégicos militares en territorio ocupado de Palestina, es decir, en los territorios llamados Israel, que en realidad son territorios ocupados de la Palestina histórica. Y recientemente, Ricardo, eh, en esa violación del alto el fuego, bueno, Irán, al parecer, derribó un helicóptero Apache y, aunque esto no lo he confirmado, no he visto que Irán lo haya asumido, pero en todo caso, sea verdad o sea una acción falsa, o un autoatentado o una mentira de parte de Estados Unidos, Estados Unidos atacó a Irán en distintos objetivos de, de allí, en algunas de las islas de ahí del estrecho de Hormuz. Y bueno, comenzó entonces ahora una respuesta por parte de Irán. Atacó las bases de Bahrein, de Jordania y de Kuwait, las bases estadounidenses. Entonces estamos ante una situación de escalada, de peligro de escalada, aunque Trump dice que todavía las negociaciones, que Irán se ha tardado en responder. Entonces hay una tensión allí, Ricardo, en la región. Bueno, fíjate, incluso la cosa ha traspasado lo que pudiéramos denominar lo bélico. Han recrudecido las sanciones contra Irán e incluso descaradamente Washington ha robado más de $1.000 millones en cripto a Irán. Es decir, Irán que ha usado el cripto como una manera de desahogarse del estrangulamiento financiero que tiene Occidente, porque no es solamente un tema de Estados Unidos, Europa se suma a eso y algunos otros aliados de Washington. Entonces, bueno, Irán ha acudido legítimamente a plataformas de cripto, pero Estados Unidos inclusive ha mostrado la vulnerabilidad de Ramón y oyentes de Oyeven, la vulnerabilidad de los sistemas financieros que muchos creían seguros. O sea, muchos creían que podían hacer transacciones a través de criptomonedas, a través de wallet, a través de estas plataformas. Y resulta que está demostrando Estados Unidos que cuando ellos quieren, por ejemplo, el Bitcoin, que se supone que era la criptomoneda más segura, sobre la cual una cantidad de personas, entre esos Nayib Bukele, está basando su economía financiera a través del Bitcoin, fíjate, nos ha demostrado Washington que eso es falso. O sea, no hay ninguna seguridad en las criptotransacciones, no hay seguridad en esas plataformas porque cuando quieran, o sea, ellos han dejado que se actúe con cierta libertad, que haya, por decirlo de alguna manera, una especie de paraguas, y no, resulta que ese paraguas es inexistente, Ramón. Y entonces, en este momento, la primera víctima de esa guerra, se le llama guerra cripto, Ramón. Ujú. Recientemente algunos analistas la han acuñado así. Bueno, quién sabe qué más pueda venir por allí. O sea, quién más. Fíjate, a Venezuela le hicieron una guerra también con el cripto, Ramón. El Petro, que se vislumbraba como un soporte alternativo al sistema financiero occidental, al SWIFT y todo esto, y que fue usado por Venezuela para evadir el bloqueo o por lo menos para desahogarse un poco de las sanciones, fue atacado duramente y fue atacado de tal manera que, bueno, ya sabemos el resultado con Tarek El Aissami,
cómo se encargó de sepultar el petro, y eso obviamente sabemos que Estados Unidos está metido dentro de todo eso. Pero entonces, fíjate, Ramón, el Líbano ha sido atacado de una manera feroz, es decir, el genocidio se ha extendido desde Palestina ahora a tierras del Líbano, sin hablar de lo que ha acontecido en Yemen, porque en Yemen también hemos tenido un genocidio por parte de Occidente. Entonces, esta situación en Asia Occidental nos muestra cómo hay una crisis estructural en el mundo, cómo nosotros hemos estado viendo un escenario de guerra, un escenario de confrontación que muchos califican como la Tercera Guerra Mundial y que es multidimensional. Atacas, agredes, sancionas, haces, impones aranceles a lo que antes era el libre mercado, la libertad, esa libertad liberal de la economía liberal, y resulta que ahora quien era el garante de todo eso está atacando ese liberalismo que es Estados Unidos. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero cuenta con la presencia de Ramón Medero Escalante, es el presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Y queríamos preguntarle a Ramón, fíjate, la guerra no solo está en los ámbitos financieros y bélicos, también en los simbólicos, incluso en el deporte. Fíjate qué ha pasado en este momento con el Mundial, donde Estados Unidos, México y Canadá son los países anfitriones y hay una selección iraní presente en este mundial, ha estado presente en varios mundiales, ha tenido una participación destacada. Y ahora, en medio de esta guerra que el sionismo y que el pentagonismo tiene contra Irán, también hay una especie de arremetida en lo simbólico contra la selección de Irán. ¿Qué comentario nos tienes al respecto, Ramón? Bueno, yo creo que este mundial, el anfitrión, en este caso Estados Unidos, que es uno de los anfitriones principales, y yo creo que ha sido una de las peores ediciones de la historia del mundial por el atropello que han sufrido algunas delegaciones. El mundial se supone que es un evento históricamente que se ha vendido como un puente entre las naciones, Sí, que y que neutral. neutral, intercultural, que va más allá de lo migratorio, de lo político, de lo geopolítico, de lo económico, ¿verdad? Pero la agenda estadounidense, la de Trump, en su, bueno, en su praxis fascista, ¿verdad? Ha, ha primado o ha prevalecido el criterio, eh, bueno, con el cual Estados Unidos se ha venido comportando en esta segunda mandato de Donald Trump. Es decir, el tema migratorio ha sido eh, realmente una herramienta que se ha utilizado contra las delegaciones, sobre todo con la de Senegal eh, y, y otros países que han estado allí, obviamente con Irán. Fíjate que Irán no pudo quedarse, no se le permitió quedarse en territorio estadounidense, que es donde se van a jugar los juegos. Ella va a jugar en Seattle y en Los Ángeles. Eh, en esos partidos que tiene programado Irán y tiene que pernoctar En México. en México, en Tijuana, en el Hotel Marriott de Tijuana. Eso significa imagínate el desgaste psicológico, físico, el impacto que eso negativo que puede tener en la selección iraní, porque y bueno, y los niveles de seguridad, que eso también es estresante. Fíjate que cuando llegó la delegación, la movilización que hizo México para proteger al equipo de Irán,
temeroso de que hubiese algún tipo de atentado contra el equipo. Bueno, los llevó a revisar a detalle, con profundidad, las camionetas que envió la FIFA para recoger a los integrantes de la delegación iraní en el aeropuerto. Un cerco tremendo en el aeropuerto y también alrededor del Hotel Marriott. Eh, Todo esto, bueno, y todos los problemas de visado que han tenido los jugadores y la parte técnica del equipo, eso es realmente, bueno, es vejaminoso, ¿no? Es algo que va en contra del espíritu deportivo de un mundial como este, pues, como todos. Entonces, Irán tiene que trasladarse. Bueno, la distancia que hay entre un estadio, entre Tijuana y uno de los estadios que van a jugar es de 1.700 kilómetros. Es como una presión Un castigo, adicional. es un Sí, castigo, un es castigo. un castigo. Un- Ahora fíjate, ajá. hay algo que quisiera mencionar con respecto a lo que está ocurriendo con el Mundial y es cómo hay una cantidad de restricciones, cómo hay una cantidad de cosas que no ocurrían en otros mundiales. Ya Estados Unidos tuvo un mundial. Y en ese mundial que se celebró en Estados Unidos anteriormente, bueno, había el mismo espíritu que podía tener cualquier país anfitrión. Pero resulta que en este, inclusive dentro de la movilización interna de Estados Unidos, vemos que está el peligro de las movilizaciones de las personas, de la movilidad de las personas, está en peligro porque está la presencia del ICE. Sí, Está la presencia del ICE, está la presencia de los organismos de seguridad estadounidenses y sus maneras represivas de contener a la migración. así es. Entonces, estamos viendo un mundial sin precedentes donde hay una persecución, donde hay un problema grave de, de, de control. Hay un control que no se había visto en ningún otro mundial, No, Ramón. no, no. Entonces, en lo simbólico, no sabemos por qué razón la FIFA decide hacer eso allí, porque a nivel de negocio, bueno, sí, la FIFA está haciendo un gran negocio, porque anteriormente cuando tú tenías opciones de un transporte que te trasladaba de una ciudad a otra, y si tú eres alguien que había pagado entradas, que había comprado paquetes, pagabas $12 por el traslado de un estadio a otro, ahora se pagan $98. Las ocupaciones en los hoteles subieron las tarifas, entonces los hoteles sobre los cuales la FIFA tiene vinculación, las tarifas exceden lo que exceden normalmente esos hoteles. Estados Unidos es una de las naciones que más turismo tiene. Estados Unidos es la quinta potencia en el mundo en turismo. Y resulta que ese turismo en los Estados Unidos era posible porque, bueno, la ocupación hotelera, la alimentación, todas estas cosas, entre comillas, accesibles para los turistas, pero resulta que todo se ha incrementado, Ramón. Sí, sí, sí. Se ha incrementado el transporte, se ha incrementado el tema de los impuestos, se ha incrementado, o sea, tú, por ejemplo, Ramón, si tú estás en tu hotel o estás en tu casa, vamos a suponer que eres una persona que vive en Seattle, está en su casa, compró sus entradas y quiere entrar al estadio, ¿verdad? Tú pagaste tu entrada. Resulta, Ramón, que tú no puedes llevar agua desde tu casa. Agua. O sea, estamos hablando de agua. Tienes Todo que lo, comprar el agua allí. todo lo tiene que consumir allí. Sí, entonces es una cosa absurda. Es una guerra contra la gente, es una guerra contra la población. Bueno, es que es la misma mentalidad que está aplicando el imperialismo en su relación con el mundo. Es decir, que es algo estructural, es algo, bueno, de ese modelo civilizatorio. Pero fíjate, Irán llegó con un emblema colocado en el pecho que dice 168, haciendo referencia, es un hermoso gesto que hay que destacar. La delegación toda se bajó con un pin que decía 168, haciendo referencia a las 168 Niñas. niñas y niños martirizados
en los primeros ataques que realizó Estados Unidos e Israel contra Irán a principios de año, en 28 de febrero. Entonces, sí, es terrible, ¿no? Y ha habido persecución, por ejemplo, está el caso de Ayman Hussein, que es una estrella iraquí, una estrella de fútbol iraquí que fue sometido en el aeropuerto de Chicago, bueno, a una hostilidad tremenda, lo hicieron esperar bajo interrogatorios allí, estuvo retenido durante horas y el equipo y la delegación también a este jugador, que es un jugador estrella. Fíjate, la discriminación que hay, racial, xenofóbica, islamofóbica, contra algunas delegaciones, ¿no? Y como Uzbekistán y Senegal fueron realmente violentados sus derechos de una manera atroz porque fueron sometidos a unas revisiones un poco exageradas, ¿no? Bastante exageradas. Bueno, una revisión exhaustiva de- de los maletines, los ponían así a levantar los brazos y revisarlo, a ver si llevaban armas. Esa es una cosa realmente Es una política segregacionista, segregacionista. racista y es una cosa fascista, Ramón. No hay otra Fascista manera de completamente. explicarlo. Y en el caso de Omar Artán, que es un árbitro somalí, uno de los mejores talentos, uno de los mejores árbitros de toda África. Y se le impidió, o sea, no se le dio la visa, no se le otorgó la visa para ir para allá. Imagínate, una figura del tamaño de Omar Artán, que es Pero eso reconocido es por una la FIFA. represalia contra Sudáfrica, quien Claro, elevó a Netanyahu y al Estado de Israel a La Haya. este es somalí, somalí. Claro, pero igual es una, Sí, sí, es una represión contra la gente que condena el genocidio. O sea, así es. Ricardo, hay otro caso que quería comentar antes de despedirnos, que es el caso de Tim Paine, que es un jugador de la selección de Nueva Zelanda. Fíjate, una selección que va a jugar contra el equipo de Irán el jueves, que va a ser el debut de Irán. Pero fíjate, llama poderosamente la atención que Scarsini, Valentín Scarsini, que es un youtuber, un influencer argentino, hizo una campaña a través de las redes y escogió a este jugador de Nueva Zelanda, supuestamente como el jugador que menos seguidores tiene en Instagram, en las redes, y hizo una campaña global para ganar seguidores, para que la cuenta de ese jugador creciera. Una cosa que es muy sospechosa, porque casualmente es el equipo que va a jugar contra Irán. Entonces, de la noche a la mañana, de 5.000 seguidores, pasó a tener 5 millones y tanto, ¿no? Entonces, imagínate, y eso no es casual. Yo de verdad que yo no me chupo el dedo a esta altura de la vida, y estoy seguro que eso es parte de una campaña del sionismo. eh, y, hay que y- revisar cuántos bots tiene allí y cuántas cuentas. sí, porque imagínate el daño, entre comillas, que mediáticamente o a través de las redes se le puede hacer al equipo iraní con esa cantidad de seguidores, ¿no? Bueno, pero Ramón, no es de extrañar. Acuérdate de la obsesión. El propio Netanyahu lo ha dicho con el tema de las redes, porque además, como lo ha dicho Alfredo Jalife Rame, es decir, eso no es una cosa, no estamos hablando del odio desde la perspectiva de anular al otro, sino el odio que se ha causado a Israel por los crímenes tan atroces Sí. que cometen en su genocidio. Pero de eso vamos a seguir hablando en la tercera y última parte de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero está conversando con Ramón Medero Escalante, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Dejamos antes de la canción de José Delgado y Víctor Morles, El Labrador,
sobre esa identidad venezolana, ese sonido llanero y de ese sonajero que es el José Delgado, y bueno, acompañado nada más y nada menos en los teclados con Víctor Morles, y bueno, nos ha deleitado a lo largo del programa José Delgado. Dejamos acerca de la obsesión que tiene Israel y que tiene Netanyahu y que tiene el sionismo con las redes. Y esa obsesión los ha llevado a hacer cosas tan absurdas. O sea, nadie pasa de tener 5.000 seguidores a tener millones. O sea, una cosa que ni siquiera uno pagando publicidad logra eso. O sea, hay gente que puede pagar la máxima tarifa que tiene Instagram o que tiene X o que tienen estas redes y no alcanzaría una Sí. cifra tan enorme. El hecho es que todo esto está pensado para hacerle la vida difícil a la delegación iraní, ¿no? Comentamos las distancias que hay, hasta 1.700 y tantos kilómetros entre Tijuana y uno de los estadios, el de Seattle, por ejemplo. Eh, y bueno, y Estados Unidos no le permite pernoctar en territorio estadounidense. Entonces la visa que tienen es de entrada y salida para un mismo día. Precisamente el estado de presión, Eso no ocurre no, generalmente en ninguna parte del no, mundo. aparte tienen que entrar, jugar y salir el mismo día. Pero mete los riesgos que hay en torno a eso. Cualquier situación que se pueda presentar, que no puedan salir, no puedan regresar por alguna Eventualidad. eventualidad, pues normal o fabricada, el riesgo que corren los jugadores de ser agredidos por migración. Bueno, y todo el desgaste que ya dijimos, pero entonces lo de las redes, estos mercenarios de las redes sociales, que en el caso de Escarzo, este chico Valentín Scarsini, eh, argentino, que de la noche a la mañana convierte a Tim Payne en Una celebridad. una celebridad, ¿no? ¿A cuenta de qué? Porque además el método que usa no queda claro. Él habla del jugador con menos seguidores en Instagram, pero eso es falso, porque él hizo quizá un breve análisis. Eh, para ser claro, escogió el equipo de Senegal, perdón, De Nueva de Zelanda. Nueva Zelanda por el tema de Irán. Eso lo tenemos claro. Eso yo no voy a creer en otra razón. Pero es falso el argumento que usa, porque hay jugadores muy jóvenes que están debutando y que no tienen ningunos seguidores en Instagram. Y él no tomó en cuenta los países asiáticos, sino aquellos países de Occidente, por el tema del idioma. Entonces quedan por fuera África, Asia, Asia Occidental, los países árabes, los países asiáticos en general, donde muchas de esas selecciones, o incluso selecciones que están caribeñas, que, que quedan por fuera de ese método del escarzo, ¿no? Como Haití, por ejemplo, y otras selecciones de jugadores, bueno, de otros equipos caribeños, otros equipos de otras latitudes en general, me refiero yo, ¿no? Que obviamente no tienen, que el tema de las redes sociales en sus países está muy limitado, pues. Entonces, que no me vengan a decir que escogió a este jugador De una manera aleatoria. de una manera, no, ojalá aleatoria, de una manera científica, porque él dice que escogió a la persona con menos seguidores y eso es falso, porque de los jugadores de Irán no sabemos cuántos seguidores tienen cada uno de ellos en Instagram, o los países asiáticos, Corea, Para empezar, que seguramente los de Irán ninguno Curazao. tendrá cuentas en Instagram. Exacto. Entonces es algo realmente. Hay jugadores muy jóvenes. Fíjate que hay un jugador de la selección de Hugo Sochurek, que cuenta con 3.800 seguidores en Instagram. Es un jugador de, de Chequia. Entonces, eh, ¿por qué no escogió a él? ¿Por qué no escogió un jugador iraní o un jugador de otro país? Entonces, bueno, todo esto son trampas, todo esto son el mercenariado al servicio de los intereses de Estados Unidos e Israel. Todo está concebido para acorralar o dañar, Asediar, perjudicar, sí. asediar a Irán. Fíjate, Ramón, hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es que
en esta guerra multidimensional donde ya sabemos lo bélico, lo financiero y lo simbólico. Y es muy simbólico lo que está ocurriendo porque a pesar del control algorítmico que tienen las grandes corporaciones, que la mayoría asociadas o si no son sionistas, o por lo menos se parecen por la forma en cómo actúan. Entonces, ellos quieren controlar plenamente las conciencias. Quieren controlar, incluso usan un arma llamada programación neurolingüística, que es que te bombardean de tanta información, te tienen, ¿cómo que se le llama? Cuando hay demasiada información, hay una infodemia, hay una especie de infodemia, de tal manera que cuando te aparece dentro de los algoritmos algo como eso, lo crees. O sea, Claro. entonces, esto que señalaba Orwell, donde decía en 1984 que la mentira es la verdad, es lo que quiere precisamente imponer el sionismo, es lo que quiere imponer Claro, el la verdad es que hegemón. se impone es la que tiene el poder económico, mediático, político, militar atrás. Esa es la verdad. Y la gente Exacto. la cree porque es la que se impone, ¿no? Pero hay otras Claro, porque verdades. además, como estás tan bombardeado, fíjate, la persona que está, lo que anteriormente llamábamos sipeo en la televisión, ahora es bueno estar viendo constantemente contenidos superfluos, sin profundidad, sin que tengan un carácter pedagógico, Ramón. Ujú. Entonces resulta que están idiotizando a la población. Están tratando de idiotizarnos, están tratando inclusive de convertirnos en seres que no podemos alcanzar la felicidad y lo hacen precisamente para tenernos en una constante tensión, en una distracción constante y en medio de esa distracción ellos incorporan lo que ellos quieren poner como matriz de opinión y que finalmente la posicionan. Uno ve, por ejemplo, cuando uno revisa a ciertos influencers que tienen un contenido realmente deplorable, machista, xenófobo, y entonces ves una cantidad de gente comentándole, no son bots, no son cuestiones manipuladas, no, son gente expresando su opinión y tú ves, es increíble lo que han logrado. Por un lado hay gente rechazando todo esto y por otro lado hay gente que le sigue a ellos la corriente. Así es. Bueno, Ricardo, entonces estamos en un momento interesante porque ya sucedió ya en varios mundiales, ¿no? Que a la par del Mundial de Fútbol siempre hay Una guerra. una agenda bélica detrás, ¿no? Y sirve de mucho para los países agresores maquillar y blanquearse, ¿no? Entonces, es lo más triste de todo esto, cómo se usa el deporte para el blanqueamiento de un Estado agresor Bueno, como el Estado. imagínate, crearon un premio en la FIFA de la paz específicamente para Donald Trump, Sí, algo que no había pasado nunca. sí, eso es vergonzoso. O sea, no se lo entregaron a Hitler y se lo entregaron a Trump. Sí, y vergonzoso, bueno, la posición, la actitud del presidente de la FIFA, que realmente es genuflexo hasta ya más no poder. Y la FIFA ha quedado acá ante estos eventos que hemos comentado. Desnudada. Y ante esto que hemos comentado acá en el programa, todo el acoso, el asedio, el maltrato contra algunas delegaciones, desde el punto de vista como acciones xenofóbicas y racistas contra delegaciones de África, de Asia, etcétera, de países árabes, bueno, la FIFA quedó, bueno, como un adorno, ¿no? O sea, es una Yo lo que institución creo es que fue penetrada por el sionismo. y está al servicio, pero de una manera tan abierta. Bueno, después de darle el premio A Trump. a Trump que se puede esperar Y ningún tipo de sanción para Israel. para Israel y no hace nada para proteger y brindar apoyo a las delegaciones que están siendo agredidas migratoriamente. En pocas palabras, Ramón, la FIFA en el deporte es como la ONU, Sí, inservible, y Maradona tenía razón, Maradona era uno de los grandes críticos de de la esa FIFA. organización, porque era una organización mafiosa, Sí, es una mafia, finalmente. por los miles y miles de millones de dólares que se manejan allí
Sí, es un gran negocio y que bueno, hemos llegado al final de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la coordinación general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero y Ramón Medero Escalante, nos despedimos. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.